Dios les bendiga, queridos hermanos, jóvenes, a esta jornada cúltica de hoy, 12 de septiembre. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así vamos a dar inicio a este programa, la cual Dios nos está convocando y que hoy usted y yo estamos siendo partícipes. Precisamente en estos días analizaba y veía el primer video que veíamos el 21 de marzo del 2020, ya hace más de 5 meses, y verme este día hoy aquí con ustedes es un motivo de agrado, es un motivo en el cual me siento muy feliz de ver cómo Dios ha sido bueno, de cómo Dios nos da la oportunidad de vivir en sus propósitos y en sus caminos, y yo creo que también esa ha sido su experiencia al igual que la mía. Por eso vamos a estar en pie todos y vamos a agradecerle a Dios en este momento eso que nos ha dado hasta aquí. 31 horas aproximadamente de reuniones del día sábado. Puede decir usted, uy, 31 horas. Bueno, pero son 31 horas en las cuales Dios ha sido propicio a su necesidad y a mi necesidad. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno con usted y conmigo. Gracias te damos, Dios, en esta tarde por esta preciosa oportunidad que tú nos das de podernos congregar. Gracias, Dios, porque en nosotros, Señor, se ha venido despertando durante todo este tiempo esa necesidad de buscarte y a su vez de relacionarnos contigo. Gracias, Dios, por la vida de las personas de nuestro país y las que están fuera de nuestro país que también se unen, Señor, como iglesia, para encontrar razones y motivos para poder seguir siendo solventados por ti. Por eso hoy no será la excepción en la cual tú vas a obrar en cada una de nuestras vidas. Así que, Señor, nos entregamos a ti y nos vamos a disponer en todo lo que vayamos a hacer en el transcurso de esta reunión cúltica. Gracias te damos, Señor, por todo lo que vienes haciendo y por todo lo que harás en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio según Mateo, capítulo número 14. Todos vamos a abrir nuestras Biblias allí en casa. Evangelio según Mateo, capítulo número 14. Y lo vamos a hacer desde el versículo número 13 hasta el 21. Mateo 14, versículos 13 al versículo 21. Entonces yo voy a hacer la lectura. Si usted en su casa también me quiere acompañar, lo puede hacer. Dice así: Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Interesante lectura la que acabamos de hacer, y más adelante entonces va a ser expuesto, pero en este momento vamos a saludarnos y vamos a disponernos también para cantar y glorificar a nuestro Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Se pueden sentar.
que has hecho por mí, has cambiado todo mi existir. Tu sangre sin mancha ha limpiado mi vida, mi deuda le has puesto un fin. No vivo por mí, no obro por mí, eres tú quien ya toma el control. Tú me has liberado, borraste el pasado, por eso te alabo, Señor, porque tu amor me constriñe, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Y ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya soy, porque tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Descubro el milagro de tu salvación y el mundo sabrá, mi Señor. En esta locura está la solución y con Dios la reconciliación. Ahora es real, tú gobiernas mi todo, no importa lo que hay que vivir. Morir es ganancia si lo hago en tu amparo, yo te pertenezco, Jesús, porque tu amor me constriñe, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Y ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya soy, porque tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Porque tu amor me constriñe, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Y ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya soy. Porque tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo, oh Señor, me rindo, oh Señor, me rindo. Primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de
primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad, miró mi alma perdida, sin norte y sin guía, y tuvo compasión. Jesús, sin mirar el oprobio, el mal de mi corazón, me amó, entregando su vida, venciendo a la muerte, trajo a mi ser inmortalidad. Jesús, destello de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Es Jesús. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad, miró mi alma perdida, sin norte y sin guía, y tuvo compasión. Jesús, sin mirar el oprobio,
su vida. Venciendo a la muerte trajo a mi ser inmortalidad. Sus destellos de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Jesús, destello de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Es Jesús. Dios les bendiga a todos. Qué agradable poder reunirnos una vez más, encontrarnos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Qué agradable poder cantar juntos, bueno, cada uno desde su casa, pero juntos, todos encontrándonos, como les decía, en esa misma intención. Y qué especial en esta oportunidad finalizar con esas canciones dirigiéndonos al Señor Jesús, dirigiéndonos a un hombre excepcional, un hombre, un ser humano que nos ha entendido, un ser humano que nos ha abierto un camino por el que hoy nuestra vida tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, vamos antes de exponernos a la palabra y así, en pie como estamos, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que Él que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades, que nos hable hoy, que nosotros estamos atentos, que estamos dispuestos para que nos toque, para que nos motive, para que nos confronte, porque esta palabra que Él tiene para nosotros hoy seguramente la necesitamos. Entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Es una oportunidad de tu amor, es una oportunidad de tu misericordia que nos permite, Señor, encontrarnos y estar expuestos a tu palabra, a tu verdad, que siempre es oportuna, que siempre nos edifica, que siempre nos inspira. Y sabemos, Señor, que hoy no será la excepción. Ayúdanos, dirige tú mi mente, dirige tú mis palabras, Señor, porque es nuestro deseo que sea tu palabra la que hoy se manifieste en medio nuestro. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, nos da mucha alegría haber contado hoy con el hermano Lidwin. Él es un joven, un líder en la iglesia, en la congregación del norte, aquí en Bucaramanga, y me da mucho gusto que me esté acompañando hoy aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza. Y estuvimos viendo en las 2 reuniones anteriores uno de los elementos fundamentales para el servicio, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a profundizar en otro de esos elementos, que es el siguiente. Aquí lo van a ver también proyectado y dice así: descubrir las necesidades humanas y por su causa
poder ver a las personas con compasión. Sí, esto es algo fundamental en el servicio, entonces por consiguiente debemos decir, esto es algo fundamental en el sentido de nuestra vida, en esa búsqueda nuestra de realización, de cumplir el propósito de Dios, de hallarle sentido a nuestra existencia. Esto que acabo de decirles es fundamental, lo quiero repetir, es necesario, es fundamental descubrir las necesidades humanas y por su causa poder ver a las personas con compasión. Entonces vamos a centrar hoy la enseñanza especialmente en qué es la compasión. ¿Sí? Lo que vamos a ver, la idea principal, lo que vamos a estar viendo es que la compasión es lo que hace que fluya fácilmente el don de Dios hacia el necesitado. ¿Sí? El punto para solucionar las necesidades, el punto para que las personas puedan hallar paz, puedan solucionar las verdaderas necesidades, no está en simplemente encontrar los recursos están, las cosas están, las posibilidades están, pero el verdadero punto está en la disposición para la compasión, ¿sí? ¿Quiénes están allí dispuestos para ser compasivos? ¿Quiénes están allí en el lugar, en el momento, en la actitud válida para que a través de la compasión ese don de Dios pueda llegar al necesitado? Entonces hoy vamos a estar analizando alrededor de la compasión y quisiera antes de expresarles cuáles van a ser pues como las ideas principales de la enseñanza, poder dar al menos de una manera así general una definición de lo que es la compasión, ¿sí? Que podamos delimitarlo porque a veces lo podemos confundir con otras ideas, con otros conceptos o con otras actitudes. Entonces, quisiera empezar dándoles una idea de la definición etimológica, de dónde viene esta palabra. La palabra compasión proviene del latín, ¿sí? Y tiene dos partículas, digámoslo así, el prefijo com, que indica junto a, o también puede significar con o compartir, y pasión o pasión, que significa sentir, padecer, sufrir. Entonces, etimológicamente hablando, podríamos decir que la compasión se refiere o podríamos definirlo en la idea de sentir con o sufrir juntos. Sí, es etimológicamente hablando lo que podríamos decir. Ya poco a poco vamos a ir entendiendo más de fondo lo que esto quiere decir. Y quisiera que empezáramos a descartar otras ideas, que unas de ellas podríamos confundirlas con compasión y realmente no son compasión, y hay otras que hacen parte de la compasión, pero no está limitada la compasión a esas condiciones. Entonces, una idea con la que podríamos confundir nosotros la compasión es la lástima, ¿sí? Limitarnos a sentir lástima, ay, qué pesar, pobrecita tal persona, pero quedarnos como en la atmósfera contemplativa, ¿sí? Y la lástima incluso no necesariamente es algo objetivo. Muchas veces lo que se hace con la lástima es victimizar a la persona, pero realmente no es compasión. Otra condición con la que podríamos confundir la compasión es la condescendencia, esa actitud, digámoslo en nuestros términos, la actitud alcahueta, ¿sí? La actitud condescendiente, la actitud permisiva, pasiva de la persona que permite a otros hacer ciertas cosas, como les digo, es condescendiente porque considera que esa es la forma de ser compasiva, permitirle al otro tal vez ciertos errores, ciertas actitudes inadecuadas, y a veces terminamos pensando que eso es compasión. Realmente la compasión de ninguna manera se refiere a una actitud pasiva, de ninguna manera se refiere a una actitud falta de objetividad, falta de firmeza
Una persona puede ser muy compasiva, pero muy firme en sus principios y en sus convicciones, ¿sí? Entonces no tiene que ver ni con lástima ni con condescendencia. Tampoco la compasión se limita a la simpatía. La simpatía es una inclinación afectiva entre las personas que por lo general es espontánea, así que no, por ejemplo, cuando nosotros decimos esa persona como tan amena, tan agradable, y eso es algo bueno, y eso es algo que debemos buscar en nuestras relaciones. La simpatía es una condición, es un componente importante en las relaciones que deberíamos buscar. Si de pronto nos damos cuenta que adolecemos de la simpatía, es importante, pero la compasión no se reduce a eso. Hay personas que pueden ser muy simpáticas, personas que fácilmente pueden abrirse, de pronto relacionarse, que son agradables y esto es algo bueno, pero no necesariamente de pronto pueden ser compasivas, ¿sí? Porque se queda corto. La empatía es una condición mucho más profunda que la simpatía, ¿sí? La empatía ya involucra la identificación con el otro. Una persona empática se identifica mental, afectivamente con la otra persona, la puede entender, ¿sí? Pero la compasión va mucho más allá. La compasión es algo más profundo. La empatía a veces podría limitarse a la esfera de pronto de lo mental, que nosotros podamos entender, tengamos una racionalización y es válido y debemos buscarlo y debemos desarrollar empatía. La empatía es lo opuesto al egoísmo, al egocentrismo, pero la compasión va mucho más allá. ¿Sí? La compasión es mucho más profunda, la compasión es una condición que nos humaniza mucho más, la compasión implica más intimidad, ¿sí? Una relación mucho más profunda, mucho más íntima con la otra persona, es hacerme uno con el otro en su dolor, hacerme uno con el otro en su necesidad, poder llegar no solamente a entenderlo racionalmente, sino poner mi corazón junto al corazón del otro, entiéndanme el sentido figurado allí, poner mi experiencia, poner mi ser, poner mis condiciones afectivas, mentales, espirituales, al lado, muy cerca de esa otra persona que está viviendo una necesidad, que está viviendo una experiencia de dolor, ¿sí? Se manifiesta, aquí hay una definición, digamos, más puntual, se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento o las necesidades de los demás y por lo tanto, y aquí viene algo muy importante al hablar de compasión, por lo tanto produce el deseo y el movimiento para aliviar, reducir o eliminar ese sufrimiento. Sí, aquí es donde ya la compasión tiene un sello muy particular. La compasión nos mueve, la compasión es algo dinámico, la compasión no es una actitud, no es una condición nuestra contemplativa, no es simplemente mirar, sentir cosas, incluye los sentimientos, claro, incluye nuestra forma de interpretar, pero además mueve nuestra voluntad, mueve nuestras acciones para remediar esa necesidad, para remediar de alguna manera ese dolor, ese sufrimiento de esa otra persona, ¿sí? Entonces esto es algo importante como para ir entendiendo qué es la compasión y hay otra claridad, otra aclaración que hay que precisar y es que la compasión va dirigida, podríamos decirlo así, a la especie, ¿sí? Porque se puede interpretar, y muchas veces de hecho se interpreta la compasión como una experiencia con los que me queda fácil experimentar compasión, con los cercanos, con los que me quieren, con los que me hacen bien, ¿sí? Con el que incluso, estaba leyendo yo, por ejemplo, en la concepción griega, especialmente de Aristóteles, él expresaba, es normal, es lo natural, experimentar compasión por los cercanos, por los míos, incluso se podría experimentar compasión por alguien
no tan cercano, pero con quien se está cometiendo una injusticia que no merecería ese trato, entonces allí la compasión es válida. Y miren que es una idea muy, muy limitada, hasta podríamos decir muy instintiva, porque la especie, y lo vemos en otras especies vivas, en otras especies de animales, por ejemplo, que se está dispuesto a sacrificar incluso la propia vida por cuidar a alguien de los propios, por cuidar a alguien de los míos. Se está dispuesto a arriesgarse, a poner, como decimos nosotros, el pellejo por otro que es cercano. Y eso es lo natural, eso es lo normal, eso no sorprende, pero realmente lo especial y lo revolucionario y lo que le da un punto muy, muy particular al cristianismo es precisamente lo que Jesús introdujo, lo que Jesús nos dejó ver con su vida. Y era esa idea de poder experimentar todo eso que por ejemplo, una mamá puede experimentar por su hijo, un hijo por su hermano y alguien por sus cercanos, poder experimentar todas esas condiciones muy nuestras, muy humanas, toda esa intención y ese deseo de ayudar y de resolver, incluso no solamente por los extraños, sino también por los enemigos, ¿sí? Y Jesús todo el tiempo dejó ver esa actitud. Y es algo tan especial. Los evangelios están llenos de ejemplos de la actitud compasiva de Jesús. Y es algo que tal vez nosotros lo entendemos y de pronto lo hemos pasado muy de largo, pero realmente la actitud compasiva de Jesús es algo extraordinario. Si nosotros entendemos la época en la que esto se dio, si nosotros pensamos el contexto histórico y todo lo que ocurría en su medio, realmente la actitud de Jesús era algo extraño, era algo que no correspondía con lo que la mayoría hacía, no correspondía con la actitud de los líderes, no correspondía con la actitud de los religiosos, ¿sí? De esos líderes que eran los guías del pueblo, que debería estar en ellos presente la compasión. No era la compasión la constante, al contrario, era un medio donde todo el tiempo había juicio, donde todo el tiempo se estaba condenando a la gente, donde se les estaban cerrando las posibilidades. Era una sociedad que marginaba por todo, era la sociedad de los marginados, casi que podríamos decir que eran más los marginados, eran más los que eran excluidos, los que eran rechazados, que aquellos que eran considerados como válidos, que aquellos para quienes habían oportunidades. Y Jesús fue creciendo desde muy pequeño. Él fue desarrollando una mirada muy distinta y él fue sintiendo compasión, él fue entendiendo a su pueblo, él fue sintiendo dolor por las necesidades de su pueblo y se fue viendo cada vez más y más tocado y más movido y más comprometido en la búsqueda de soluciones para ellos, ¿sí? Incluso hasta llegar al punto en el que podía experimentar esa misma compasión por sus enemigos, por aquellos que buscaban el mal, ¿sí? Y quiero que veamos de entrada, pues quisiera que miráramos al menos, hay muchos textos, pero vamos a ver al menos unos como para que nos pongamos en contexto. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Sí, miren aquí a alguien que está comprometido con la palabra, con la enseñanza, pero no solamente se queda allí, sino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, una persona comprometida con las soluciones. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto le dolía profundamente a Jesús, ver a su pueblo, verlo tan confundido, verlo tan fácilmente manipulado, verlo tan desorientado,
verlo tal vez lleno de razones y de conceptos religiosos, pero totalmente pobres de una experiencia real de libertad, de conocimiento de su Dios, y eso a Jesús lo conmovía profundamente, lo conmovía la pobreza, lo conmovían sus enfermedades, lo conmovía la ignorancia, lo conmovía todas aquellas necesidades en las que él veía que su pueblo estaba viviendo. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, fíjense, él está buscando soluciones y quiere comprometer a los suyos a que busquen esas soluciones. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Bien? Hay un texto muy conocido para todos nosotros y que deja ver también un ejemplo muy especial de compasión cuando Jesús está a punto ya de morir. Veamos, por ejemplo, como lo muestra el evangelista Lucas. Lucas capítulo 23, cuando Jesús ya está en la cruz y está viviendo todas estas situaciones tan difíciles, físicas, emocionales, sociales, todo ese dolor que implicaba estar allí en la cruz. Y lo que dice Jesús frente a aquella multitud a la que antes él le resolvió necesidades, con la que fue compasivo, miren esto, esa multitud que estaba eligiendo su muerte, que querían que él muriera y que además lo trataban mal en los últimos momentos, Jesús lo que dice es: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Aquí no está Jesús actuando irónicamente, ¿sí? Como a veces nosotros podríamos hacer, ser irónicos, ser despectivos. Realmente Jesús está expresando esto con suma compasión. Él, colocándose en el lugar de ellos, entiende su ignorancia, entiende la torpeza, entiende de dónde viene el mal, entiende por qué razón él terminó en la cruz y jamás quiso vengarse o expresó algún odio o algún resentimiento, y al contrario, movido en su compasión, sigue esperando el bienestar para ellos, y por eso le pide a Dios que los perdone, ¿sí? Los entiende, los justifica. Y vamos a ver ahora otro ejemplo, y es donde vamos a hacer la enseñanza de hoy, el de la lectura antifonal, en Mateo, el capítulo 14. ¿Sí? Capítulo 14 de Mateo, a partir del versículo 13. Dice: oyéndolo Jesús, ¿oyendo qué? ¿Ustedes saben qué había pasado? ¿Qué fue lo que le dijeron? Pues resulta que habían asesinado, habían decapitado a su primo, a Juan el Bautista, de una forma muy injusta, una situación muy triste, que para Jesús debió ser muy dolorosa, ¿sí? Y entonces, acabando de ellos, los discípulos de Juan el Bautista le dieron la noticia a Jesús, y entonces dice el versículo 13, oyéndolo Jesús, esa noticia, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Seguramente, obviamente en un momento de dolor, ¿qué haría él? Buscar a Dios, ¿sí? Seguramente la forma de vivir su duelo, de expresar también su tristeza, en oración seguramente. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Empezó la gente a seguirlo, la gente en su necesidad, la gente en su búsqueda, en medio de sus dolencias, en medio de sus necesidades. Y Jesús estaba en pleno duelo. Esto es algo que llama mucho la atención. Jesús estaba en una situación dolorosa, acababa de perder a su primo, a alguien cercano, a un líder espiritual para él. Y miren qué especial esto. Jesús, saliendo, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. O sea, una persona que no se centra en lo suyo, sino que incluso en un momento de tanta aflicción, le alcanza para mirar afuera y darse cuenta de lo que está allí. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miren qué ejemplo tan especial de compasión. Jesús es un ejemplo maravilloso de compasión, y esta misma historia nos presenta a nosotros otro ejemplo.
y es la actitud de los discípulos, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Cuando anochecía, estaba Jesús, imagínense, Jesús pasó pues un tiempo de dolor, seguramente todavía estaba tocado porque un duelo no se va de un día para otro, estaba en su situación, en su propia situación humana de dolor, de aflicción, pero en medio de eso él estaba entregado a la gente, sirviendo, sanando, atendiendo, escuchando. Uno se imagina cuántas personas allí rodeándolo, consultándole. No nos queda difícil imaginarnos así a un líder como él. Y pasan todo el día y cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto, ¿sí? No era como hoy en día cualquier lugar, los caminos eran caminos solos, desiertos, donde no había dónde comprar comida, donde no había forma de pronto de estar seguros, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mientras Jesús está enfrentando su propia situación, viviendo su propia situación, pero entregándose a los demás, buscando cómo remediar sus necesidades, hay unos discípulos pensando en lo propio. No nos vamos a poder cargar con esta multitud. ¿Qué vamos a hacer con esta multitud? No, que vayan cada uno y resuelva su problema, que vaya y cada uno se abastezca, que vaya y cada uno resuelva sus necesidades. Nosotros tenemos lo nuestro, nosotros tenemos nuestras propias necesidades, pues que cada quien resuelva lo suyo, ¿sí? ¿No se les parece eso a la actitud muy común de cualquier época, la actitud muy común en nuestra propia época? Pues aquí este texto nos muestra dos actitudes muy distintas, ¿sí? La actitud de un hombre compasivo, dispuesto todo el tiempo a entregar, que le duele, que le conmueve profundamente las necesidades de los demás y no le importa lo que tenga que sacrificar y no le importa si lo suyo tiene que quedar allí en segundo plano, porque lo primero son esas necesidades que están allí. Y están al lado de él sus discípulos, que son unos buenos hombres. Fíjense que ellos no eran personas malas, eran seres humanos buenos en quien Jesús puso la mirada para que fueran sus discípulos, pero muy limitados, con unas condiciones que les impedían ver a los demás, que les impedían notar las necesidades de los demás. Y no es la única ocasión. ¿Ustedes se acuerdan la actitud de ellos frente a los niños que se acercaban a Jesús y quienes le impedían eran los discípulos? Los discípulos decían, no, estos niños ¿qué hacen aquí? No hay por qué. Un niño en esa época no era algo, eran otros de los marginados. Entonces los discípulos no consideraban importante el acercamiento de Jesús a los niños, que Jesús hablara con ciertas mujeres, por ejemplo, cuando lo encontraron con la mujer samaritana. Había una dificultad en ellos para percibir las necesidades de los demás, y no porque hubiera malicia, y no porque dijeran queremos hacerle daño a la gente, no, sencillamente no eran conscientes de eso. Y entonces quisiera que analizáramos, y especialmente pensando en la juventud, pero esto obviamente aplica para todos, pero quisiera que pensáramos hoy y que ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio diagnóstico, pensar si nos identificamos con algo de esto. ¿Qué es lo que nos dificulta experimentar la compasión? ¿Por qué será tan difícil para nosotros hoy ser compasivos? Bueno, en esta época, en todas las épocas siempre se presenta alguna situación, pero hay unas características muy particulares de nuestra época que son las que también nos están afectando. Seguramente hay muchas más, pero quisiera al menos mencionar tres de ellas. Una, y que incluso no solamente nosotros o personas en el territorio espiritual lo pueden decir, sino incluso personas al margen de la religión, analistas de la sociedad, ¿sí? Científicos que estudian los fenómenos sociales, estudiando la posmodernidad. Hay una de tantas conclusiones, y es que la posmodernidad es como si bloqueara la posibilidad para experimentar la compasión. ¿Sí? Esta es una época que promueve el egoísmo, promueve el egocentrismo, promueve el narcisismo,
¿sí? Y no solamente como un cuadro clínico, por ejemplo, como un trastorno de la personalidad que existe, el narcisismo como un trastorno, como una patología, sino también como rasgos, como actitudes. Y esta es la época en la que se está incentivando, en la que se está estimulando todo el tiempo que las personas, y especialmente los jóvenes, los adolescentes, de hecho los niños, caminen hacia el egocentrismo, caminen hacia el narcisismo. Sí, esta es la época donde todo debe girar, por ejemplo, en torno a la imagen. El culto al cuerpo, el culto a la imagen, es muy importante cómo me veo, es muy importante cómo me vean los demás. La mirada tiene que estar centrada en mí. Las redes sociales están hechas para eso. Que nosotros podamos valernos de las redes sociales con fines buenos es diferente, pero realmente el propósito de fondo en el sistema cultural de las redes sociales es alimentar el narcisismo, ¿sí? Esta es la época de las selfies. Una selfie no es algo malo, pero todo el tiempo estamos siendo estimulados a poner la mirada en nosotros, ¿sí? Todo el tiempo estamos siendo estimulados a que los otros nos miren. Entonces, ¿qué pasa? Necesito saber qué piensan los demás de la foto que subí, por ejemplo. Y eso me genera angustia, y eso me genera mucha expectativa. Leíamos algunos estudios hace un tiempo acerca, por ejemplo, de las selfies y del manejo que se hace, porque no solo es el tomarse una selfie, sino cuántas veces las personas las miran. Usted sube una selfie, cuántas veces la mira, cuántas veces se mira usted mismo, cuántas veces mira a ver quiénes han mirado su foto, quiénes han dado un like, qué comentarios han hecho, ¿sí? Y es una cantidad de veces y son una cantidad de conclusiones las que se sacan. Insisto, no vamos a satanizar el asunto, pero es un hecho que hay tendencias, es un hecho innegable que se está distorsionando la idea de un recuerdo, la idea de tener una memoria de una situación, de un evento. Y lo importante ahora es mostrarse, como les decía, que me vean, que me miren. Decían en ese estudio, hacían una pregunta, hoy en día cuando usted se toma una foto en grupo, ¿qué es lo primero que mira cuando va a ver la foto? Y por lo general, habrán excepciones, pero por lo general cada quien va y mira cómo se ve, cómo quedé yo en la foto. Y hay quienes dicen, no, repitamos la foto porque yo quedé mal, ¿sí? Porque miren que hasta es jocoso, y yo me imagino que aquí se nos vendrán 1000 recuerdos porque es algo gracioso, pero es un hecho que estamos en una época donde a todos nos están queriendo llevar, si nos despertamos y si no nos damos cuenta de eso, a que pongamos la mirada en nosotros mismos. Esas son las preocupaciones hoy. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi cabello? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo está mi economía? Incluso en términos de bienestar psicológico, emocional, las personas en el común, culturalmente, la motivación es estar bien, su bienestar, que usted se sienta bien, usted practique un deporte, meditación, en fin, para que usted esté bien, ¿sí? Porque todo gira en torno a la propia persona. Miren que esto es muy diferente a la idea de bienestar en la iglesia. Es muy diferente a la idea de bienestar del cristianismo, porque toda posibilidad de paz, de salud mental, de esperanza, de tranquilidad, de bienestar, tiene sentido en la persona, pero si eso se proyecta para otros. Porque nunca Dios piensa en un bienestar para una persona porque esa persona se lo merece y porque esa persona es lo mejor. Jamás. Dios quiere obrar en una persona y darle paz y tranquilidad para que luego eso pueda alcanzar a muchos más, pero esa no es la visión de la cultura. La visión de la cultura nos encierra, nos ensimisma, y allí empiezan a aparecer tantos rasgos narcisistas, rasgos egocéntricos, condiciones que nos encierran, que nos apartan del otro. Nos cuesta salir de nosotros, salir de nuestro cascarón para poder encontrarnos con el otro. Y por eso la compasión no se hace posible.
porque la compasión requiere que yo salga de mí y que yo me ubique al lado del otro, como les decía, que mi corazón, que mis condiciones internas, que mis posibilidades yo las ponga al lado de la necesidad del otro, pero en condiciones como las que la cultura nos está motivando todo el tiempo, solo hay tiempo, esfuerzo, mente para mí. ¿Sí? ¿Saben algo muy triste? Esto a veces se expresa hasta con los cercanos, porque ni siquiera es que nos cueste ser compasivos con el extraño, con el enemigo. Lo triste es que esto está, por ejemplo, desbaratando las familias, porque en muchas familias cada quien ni sabe qué está viviendo el otro. Muchos hijos no sienten dolor, no sienten tristeza, no se ven motivados a ayudar, por ejemplo, en las necesidades económicas de sus padres. A veces sus padres viviendo situaciones muy difíciles económicamente, buscando la forma para cubrir un arriendo o unos servicios, y el hijo que ya empieza a recibir unos ingresos por alguna razón, no tiene problema con llegar con unos tenis de 300, 400 mil pesos, es que es mi dinero, es mi plata, yo me lo gané, yo lo sudé. Y claro, podríamos decir, sí, es su derecho, pero qué pesar, qué tristeza que no sintamos al menos dolor, tristeza, al ver la tristeza de esos padres, al ver la preocupación de esos padres. Y este es solamente un ejemplo de las muchas situaciones que podemos vivir. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta condición nos encierra y probablemente sea una de las razones por las que no experimentamos fácilmente la compasión. No se es una mala persona, no se está queriendo negarle posibilidades a otro, pero sencillamente es como si no naciera, es como si no fuera posible de una manera espontánea poder entender al otro, porque es que lo único que tengo en mi mirada, en mi horizonte, son mis propias necesidades, son mis propias tristezas, son mis propias calamidades, son mis propias situaciones. ¿Bien? Otra situación que hace que nos quede difícil experimentar la compasión es que nos cueste vernos como objeto de la compasión de otros, ¿sí? Es decir, que nosotros no entendamos, no seamos conscientes de que otros han tenido compasión de nosotros, que otros han hecho esfuerzos por nosotros. Por ejemplo, que otros nos toleran todo el tiempo nuestra personalidad, nuestras salidas en falso, y a veces nos comportamos de una manera injusta. Yo no sé si ustedes recuerdan una parábola, la parábola del deudor, ¿sí? A quien el rey le perdonó una suma muy grande económica, y luego este siervo de ese rey que vivió la compasión de su señor, que le perdonó esa deuda tan grande, no fue capaz de perdonar la deuda de alguien que le debía mucho menos. ¿Sí? ¿Saben que eso en la cotidianidad nos pasa mucho? ¿Cuántas veces nos expresamos hasta fastidio, incomodidad por otras personas, por un rasgo de personalidad, por un error que cometió, sea grave o no, este no es el punto, y pareciera que se nos olvidara que nosotros no somos perfectos y que seguramente todo el tiempo hay quienes nos están tolerando, hay quienes nos están teniendo paciencia, hay quienes nos están dando una oportunidad. Y sin lugar a dudas, al menos podemos decir, Jesús hizo eso por nosotros. Sí, yo no le podría decir específicamente quiénes lo han hecho en su caso particular, pero al menos sí estamos convencidos de que alguien hizo una entrega y una forma de vida pensando en la especie, pensando en los seres humanos, pensando en usted y en mí, tal vez sin saber, pero nos alcanzó esa compasión, hasta el día de hoy nos ha alcanzado esa compasión, como cantábamos hoy. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad, miró
mi alma perdida, sin norte, sin guía, y tuvo compasión, ¿sí? Sin mirar el oprobio, el mal de mi corazón, porque es que no somos perfectos y seguramente hay muchas condiciones nuestras que son inadecuadas. Condiciones nuestras a veces no son solo errores, condiciones realmente equivocadas, a veces condiciones que hacen daño a otros, a veces consciente, a veces inconscientemente. Pero ¿ha tenido compasión de nosotros alguien? Y si nos cuesta entenderlo así, pues Dios es un ser que todo el tiempo expresa su compasión, su paciencia, su misericordia. Si ustedes y yo estamos acá, no es por nuestro mérito, no es por nuestra habilidad, como dice una canción que cantamos, aquí estamos, sino por su compasión. Si aquí estamos, es por la compasión que Dios tiene, porque pudiendo, si fuera por nuestras actitudes, por nuestras habilidades, por nuestra forma de vivir, seguramente no tendríamos oportunidad, pero por su compasión, por entender esta fragilidad, porque entiende nuestros dolores, nuestra ignorancia, nos da una oportunidad. Y eso debería despertar en nosotros gratitud. Si nosotros hacemos conciencia de esa compasión que otros tienen, si usted hace conciencia de lo que sus papás hacen por usted, lo que esperan, la paciencia que tienen, lo que soportan, a veces con sus limitaciones, pero seguramente han tenido que soportar muchas cosas, sus amigos, muchas personas a su alrededor. Una persona consciente de eso se llena de gratitud y entonces puede experimentar más fácilmente la compasión. Quiero que veamos un texto que nos muestra esto en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo la bondad, el perdón, la oportunidad de Dios a través de alguien. La iglesia nos soporta, la iglesia nos entiende, se nos dan oportunidades. Insisto, no porque seamos muy buenos, sino porque hay mucha compasión hacia nuestras vidas. Y qué bueno, muchachos, que hagamos el ejercicio de empezar a analizar eso. Qué bueno. Y los invito a eso, en este tiempo analicemos, empecemos a evocar, empecemos a ser conscientes de tanta bondad, oportunidades, paciencia que tienen con nosotros. Y empecemos entonces a mirar quiénes tenemos alrededor, ¿sí? Estas son unas de las posibles explicaciones, ¿sí? Insisto, son muchas más, de por qué nos cuesta ser compasivos, ¿no? Entonces, porque se nos olvida que otros lo han sido con nosotros, creemos que las oportunidades que tenemos es porque nos las hemos ganado y nunca es así. Porque todo gira en torno a nosotros, entonces nos vamos volviendo egocéntricos, vamos desarrollando actitudes narcisistas, donde lo más importante es mirarnos a nosotros. Incluso a veces mirar nuestras tristezas, es que mis tragedias son las más grandes, y yo sé, y no quiero decir con esto que no vivamos cosas duras, claro que sí, pero saben que precisamente es muy probable que no salgamos de allí y que estemos dando vueltas en nuestras tristezas, en nuestras luchas, en esas condiciones que vemos que no logramos superar, y es precisamente porque no vemos más allá. El efecto de no desarrollar la compasión en nuestra vida es muy triste, porque la compasión es una cosa que no es opcional. En el cristianismo la compasión es algo fundamental, es un elemento del servicio, como estamos viendo.
Sin la compasión no fluye lo de Dios. Lo que permite que fluya, lo que permite que se abra la puerta y pueda fluir es la compasión. Y cuando nosotros no desarrollamos la compasión, el efecto más triste es la soledad. Porque cuando nosotros logramos experimentar la compasión, abrimos las puertas para la relación. Logramos unirnos al otro, logramos conectarnos al otro. La compasión nos facilita la comunión, la compasión nos facilita las relaciones, la compasión nos facilita sabernos acompañados, incluso cuando estamos solos, porque a veces estamos solos, pero la compasión, en el momento en el que yo estoy compadeciéndome de otro, no solamente estoy dando algo, de hecho no mío, estoy dejando fluir algo hacia él, estoy recibiendo algo, porque la compasión tiene efectos terapéuticos en nuestra vida, la compasión tiene efectos sanadores en quien se compadece. Quien se compadece es una persona que se restaura de muchas condiciones. Estaba leyendo yo hace días, casualmente, leí un artículo de psicología y de neurociencias que decía que era como del 2012-2013, que empezaron a hacer una terapia en una de las ramas de la psicología, que es la psicología conductual, la terapia de la compasión. Me llamó la atención. Y decía que usan la compasión en las personas, motivarlos a que salgan de su situación, colocando la mirada en otra persona. En eso pues hay unas pautas en la terapia, porque a través de la compasión, decían ellos, se hacían unos estudios y mostraban algunos resultados, cómo incluso el cerebro, veían cambios en el cerebro a partir de esos cambios de actitud de la persona, que dejaba de pensar solo en sus tristezas, en sus situaciones, y motivados en la terapia, empezaban a poner la mirada en las situaciones y las aflicciones de otros. Entonces decían ellos, vemos que hay resultados, bueno, los términos que usaban en este estudio vemos que hay resultados en el bienestar, para el bienestar emocional de la persona. La persona no solamente le estaba dando algo bueno a otro, sino que él mismo experimentaba bienestar, estaba menos propenso a estados depresivos, y bueno, allí mostraban una serie de resultados. Y hoy nosotros podemos decir, esto para ellos era algo nuevo, ¿sí? Y uno dice gracias a Dios, porque pues es algo muy especial que lo puedan hacer así en el medio secular. Pero eso precisamente es la filosofía de Jesús hace más de 2000 años. Eso fue lo que precisamente Él quiso con sus discípulos. Miren que eso fue la invitación que Él les hizo en el texto que veíamos allí de la alimentación de los 5,000. Cuando los discípulos les dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Estaban como encartados, ¿sí? Uno los percibe como incómodos. Jesús lo que les dice es, no, ellos no tienen la necesidad de irse, ¿sí? Denles ustedes de comer. Jesús lo que quería era mostrarles que ellos podían desarrollar también las condiciones en ellos para hacer solución, que no tenían que mandar a la gente a resolver las cosas ellos mismos, que ellos podían ser parte de la solución, que necesitaban descubrir los recursos que tenían, que necesitaban descubrir las posibilidades que habían allí para que pudieran resolver las necesidades de toda esa gente que estaba allí. Es muy probable que muchas de nuestras condiciones, de nuestros encierros, de nuestro aislamiento, esas soledades que elegimos, esos aislamientos, esa forma en la que terminamos encerrados, enquistados, se deba precisamente a que no vemos más allá de nosotros. Y la invitación de Jesús es, miren ustedes qué pueden hacer, levanten la mirada, salgan de ustedes y se van a dar cuenta que hay. Efectivamente, ¿qué dijeron? Aquí tenemos solo 5 panes y 2 peces. Bueno, pero Jesús dijo, eso sirve, porque es que el problema no es de escasez o abundancia de cosas, de recursos. El problema está en la escasez de compasión, que no entendamos que nosotros
somos el recurso que Dios quiere usar para ponernos al lado del otro y a través de eso permitir que fluya el recurso de Él, su don, sus recursos. Y cuando los discípulos hicieron eso, porque eso es lo especial de los discípulos, hombres torpes, inmaduros, con muchas dificultades, pero que se dejaban guiar por Jesús. Y cuando esos hombres se dejaron tocar por esa compasión de Jesús, ¿qué pasó? Entonces mandó la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. La compasión es algo que se convierte como en un efecto dominó, es como contagioso. Una persona que es compasiva toca y luego esos tocados van a tocar a otros y llega el punto en que es tanta la abundancia de recursos, no de cosas, sino de compasión, de disposición, de esa sensibilidad frente a las necesidades, que lo que dice es que comieron todos, se saciaron y hasta sobró. Porque con lo que sobró recogieron 12 cestas llenas. Y eso es lo que pasa en el mundo cuando la compasión empieza a despertarse. Cuando la compasión aparece, los recursos aparecen porque ahí están los recursos. Las soluciones están allí. ¿Qué falta? Falta un corazón que pueda compadecerse. Y ese corazón que se compadece recibe todo, como les decía, ese recurso de parte de Dios. ¿Sí? Para terminar, quiero leer este texto en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es lo triste. Los recursos están, pero no hay compasión. Las posibilidades están, pero no duelen las necesidades de los otros. Y entonces, ¿qué pasa? Me pierdo la posibilidad de experimentar lo de Dios obrando en mí. Me pierdo la posibilidad de entender el amor de Dios. Me pierdo la posibilidad de experimentar el poder sanador de lo de Dios obrando a través de mí. Y eso es lo que su alma y la mía necesita. Probablemente eso es lo que está impidiendo que muchas cosas se puedan reparar, lo que está impidiendo que podamos experimentar la paz, el descanso. Y es que, insisto, probablemente la mirada está solamente puesta en nosotros mismos. Jesús los ayudó, poco a poco los fue presionando a que levantaran la mirada, y cuando Él ya no estaba, vemos esos discípulos en los Hechos de los Apóstoles que ahora entienden eso y de una manera espontánea van, resuelven necesidades, comparten, se entregan por completo a la comunidad porque entendieron que ese era el punto. ¿Sí? Qué bueno, muchachos, que hagamos de esto un ejercicio práctico, porque la idea no es quedarnos con una idea, y de hecho sé que mucho podrá faltar y muchas cosas podrán precisarse alrededor de la compasión como concepto, pero el verdadero sentido de esto es que nos volvamos personas tocadas por las necesidades de los demás. Hagamos el ejercicio, empecemos a intentarlo, empiece con los de su casa, empiece a mirar qué necesidades hay allí, empiece a mirar usted qué puede entregar, empiece por ejemplo con sus amigos. Yo sé que a usted le queda fácil saludar a sus amigos, saber cómo están, preocuparse si tienen una necesidad, pero qué bueno que vaya aumentando el grado de dificultad y diga, bueno, ahora voy a empezar a saludar a otros que de pronto no son tan cercanos, a ver cómo están, qué necesitan. Usted no se alcanza a imaginar cómo se va a dar cuenta de las necesidades que están allí, y hay tanto que podemos hacer. De los recursos económicos que usted recibe, analice qué porcentaje de eso, sea porque trabaja, porque le dan una mesada, por sus ahorros, por lo que sea. ¿Usted cuánto de eso dispone para ayudar a otro? Valdría la pena preguntarnos, ¿será que todo está en función a lo que yo quiero, lo que yo necesito? De su tiempo, ¿cuánto de su tiempo usted lo está usando para ayudar a otros? Preguntémonos, y no para culparnos, sino para remediarlo, para empezar a cambiar.
Por ejemplo, ¿cuántos niños necesitan ayuda en este tiempo con sus tareas para entender tantas cosas de sus contenidos académicos? La iglesia, yo me acuerdo, a inicio de año se empezó a promover una iniciativa para que los muchachos, para que ofrezcan su tiempo, 1 hora de su tiempo, por ejemplo, para ayudar. No nos alcanzamos a imaginar en tantos lugares donde los niños no tienen las posibilidades para poder estudiar en esta época de pandemia, como muchos lo pueden hacer con su computador, con sus libros, con tantas cosas. Qué bueno condolernos, qué bueno empezar a experimentar compasión, así sea por esas cosas que aún siguen siendo de pronto más sencillas, pero que empecemos por allí, que empiece a mirar a sus padres con compasión y no solo juzgando por los errores que ellos cometen, que empecemos a mirar a las personas que nos rodean, a esas personas de la iglesia, incluso que cometemos tantos errores, empecemos a mirar más con compasión, entendiendo que con nosotros han sido muy compasivos además. Vamos a decirle a Dios, puestos en pie, vamos a decirle que nos comprometemos, que tal vez somos como esos discípulos torpes, pero que queremos aprenderlo y desarrollarlo, y Jesús los presionó, y a veces al principio no es algo espontáneo, pero vamos a presionarnos sanamente, yendo a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame, si me tengo que violentar, pues es una violencia sana, que nos va a ayudar a crecer y que nos va a ayudar a alcanzar a ser solución para las necesidades de muchos. Vamos a orar y a decirle a Dios que cuenta con nosotros. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad que tú nos das de confrontarnos, de pensar, Señor, en nuestra vida, de pensar en nuestra forma de interpretar, de pensar en nuestra forma de ver a los demás, de vernos a nosotros mismos. Y es muy probable, Señor, que en este análisis nos demos cuenta que tendemos a ser egoístas, que tendemos a ser cómodos. Pero, Señor, hoy estamos haciendo este ejercicio precisamente para ponernos en acción, Señor, para ponernos en una búsqueda de un cambio real, auténtico en nuestra vida, para poder desarrollar esa compasión característica de nuestro Señor Jesús, en quien la hemos visto palpable, de quien hemos recibido tanta bondad, tanta misericordia. Señor, ha sido mucha la compasión que tú has tenido con nosotros y hoy estamos aquí es por tu compasión y hoy queremos ser parte de la bendición para otros. Ayúdanos a poder trabajarnos, a poder depurarnos de todas aquellas condiciones que nos impiden vivir y disfrutar algo tan especial como es la compasión. Muchas gracias, Señor, por la iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces allí que quede la inquietud y que empecemos a mirar dónde hay oportunidad para la compasión y va a abundar eso, estoy segura de eso. Dios les bendiga, un abrazo muy grande para todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer
A través de ella Dios nos muestra su poder, y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.